Muy buenas tardes, mis estudiantes. Les doy la bienvenida a la actividad Classroom Comprendiendo y Aprendiendo entre Letras. Quien les habla, la docente Elsie González Figueroa. A continuación, les voy a mostrar los pasos a seguir para poder ingresar a nuestra aula virtual y poder realizar todas las actividades de manera adecuada. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es que debemos tener una cuenta de Gmail. En el caso de que no contemos con ella, entonces vamos a hacer es crear cuenta. Vamos a llenar todos los datos que nos piden allí y así poder tener o crear nuestra cuenta de Gmail. Para el caso de las personas que ya tienen cuenta de Gmail, simplemente escriben su correo, posteriormente les pide su clave, escriben su clave y continuamos al vínculo de Gmail. Después de ingresar a Gmail, vamos a encontrar nuestros mensajes, nuestros correos. Entonces vamos a ver que hay una invitación de la docente a la clase virtual. Simplemente damos clic sobre ese correo, ingresamos y damos unirse. Al dar clic sobre unirse, vamos a tener, nos piden si deseamos unirnos a la clase, vamos a darle unir y allí vamos a poder ingresar a nuestra aula virtual por primera vez. Bueno, al ingresar encontramos el tablón. En este tablón vamos a encontrar todas las novedades o todas las noticas que la docente haga nuevas o las actividades que estén para realizar. Entonces vamos a encontrar materiales, vamos a encontrar tareas y los materiales pues lógicamente van de acuerdo a esas tareas. Vamos a ingresar, por ejemplo, a la temática, el alfabeto. Allí vamos a encontrar diferentes actividades que simplemente dando clic sobre ellas podemos verlas. Aquí también vamos a encontrar la descripción de lo que se va a realizar. Posterior a ver el material, entonces ingresamos a ver la parte que ya corresponde es a las tareitas. En este caso, por ejemplo, ingresamos por acá, la tareita que debemos realizar. Aquí nos dan las indicaciones y nos dan el espacio donde podemos ingresar esas tareas. Bueno, después de recibir todo este material, entonces la docente nos indicará cómo se debe desarrollar. También vamos a encontrar este que es trabajo en clase. Allí vamos a ver todas las temáticas que se van a ver, cada uno de los materiales y cada una de las tareitas que se deben realizar. Bueno, en el caso de que pueda haber que nos salgamos de aquí, de esta plataforma como tal, entonces deseamos saber cómo volver a ingresar. Pues vamos a hacer lo siguiente. Ingresamos nuevamente a nuestro correo de Gmail normal. Vamos aquí donde se encuentran estos punticos, los Google Apps, y damos clic sobre ellos. Bajamos la barrita. Bien abajo encontramos a Classroom. Simplemente le damos clic. Al darles clic, pues vamos a encontrar todas las clases de aula virtual que tenemos de Classroom. Entonces, en este caso, pues damos solo sobre la que deseamos, en este caso, comprendiendo y aprendiendo entre letras. Y así vamos a poder ingresar todas las veces que sean necesarias. Muchísimas gracias por la atención prestada a mis estudiantes y espero que todas las actividades sean desarrolladas de manera adecuada.